Se llamaba Jesús, pero también se llamaba Emmanuel. La palabra Jesús en hebreo es Joshua o Josué, que significa salvación. Así de sencillo, el Señor es salvación, Salvador. Pero la palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Y este niño que acaba de nacer se llama Jesús, pero también se llama Emmanuel. Repite, es un Salvador, pero también es Dios con nosotros. Así que Él es Jesús Emmanuel. Porque como hombre, Él tiene un propósito: salvar a los hombres. Pero como Emmanuel, Dios con nosotros, Él tiene otro propósito. Jesús es el nombre de un hombre que tiene la naturaleza humana de su madre María. Pero Emmanuel es el nombre de alguien que tiene la naturaleza divina de Dios en él. Porque la palabra Emmanuel significa Dios conmigo, Dios con nosotros, Dios en nosotros, Dios dentro de nosotros. Así es que este varón tiene una personalidad muy importante que tú y yo tenemos que observar. Él es Jesús, que nació de una mujer de carne y hueso, pero Él es Emmanuel, que nació de parte de Dios, y Dios está dentro de Él. Voltea a ver a tu hermano y dile: ¿tú cómo te llamas? Jóvenes, voltea a ver a sus hermanos y también los más grandes. Dile: ¿tú cómo te llamas? Porque conforme a lo que revela la Biblia, yo me llamo Alejandro Emmanuel. Conforme a lo que dice la Biblia, yo me llamo Alejandro Emmanuel. Conforme a lo que dice la Biblia, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Grítalo luego. Nada más hay uno que tiene identidad. Los demás son langostas. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo? Giovanni Emmanuel. ¿Cómo te llamas? Alejandro Emmanuel. ¿Cómo te llamas? Tienes que entender algo. Tú naciste de una mujer y de un varón en carne y sangre, humanamente. Tienes unos papás humanos y carnales. ¿Y cómo te llamaron esos papás carnales? Héctor, Alejandro, Laura, Jesús, Fabián, Alfredo. Pero naciste de Dios, naciste del Espíritu Santo cuando creíste y aceptaste a Jesucristo. ¿Y cómo te llama Dios? Porque Él está, porque Él está dentro, porque Él vive dentro. Así es que como hijo de tus padres tienes un nombre, pero como hijo de Dios eres Emmanuel. ¿Cuántos están agarrando la obra? Jesucristo, por lo tanto, es el nombre de un hombre de carne y hueso, ungido por el Espíritu Santo, que tiene la naturaleza del Padre y que llega a ser Emmanuel, Dios en él, Dios dentro de él, Dios viviendo en él. La pregunta es: ¿quién vive en ti? ¿Quieres llevarte a Dios a los cabarets, a los bares, a los antros? Ahí lo quieres llevar, porque no te puedes separar de Él. Ahí lo quieres llevar, joven. Los 10 años que no viviste como yo viví, ¿quieres llevarlo a Él? ¿Cómo le vamos a hacer para dejar a Emmanuel a un lado de Giovanna? ¿Cómo le vamos a hacer para dejar a Emmanuel a un lado de Salatiel? ¿Cómo le vamos a hacer para dejar a Emmanuel a un lado de Laura? Si Emmanuel y Laura, Emmanuel y Alex, Emmanuel y Roberto, Emmanuel
ni para dónde le puedes hacer. Cuando tú te das cuenta de esto, te das cuenta que Dios te tiene así. ¿Para dónde le das? Si aunque te metas abajo de las piedras, Él está contigo. Si aunque te vayas, Él está contigo. Si lo que hagas, Él está contigo. Y si lo que tú pretendas llegar a ser, Él siempre estará contigo. ¿A dónde lo haces? ¿Cómo, Emmanuel, qué significa Dios? Repite, Dios en mí. Dios viviendo en mí. Dios dentro de mí. ¿Cómo lo separas? ¿Alguna vez han tomado café con leche los chavos? ¿Han mezclado la leche con el café?